tardes, bienvenido a Pluralidades, aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Esta tarde, como cada miércoles, me da gusto saludar a mi compañera Fabiola Balmori. Fabi, buenas tardes. Hola, Viola, buenas tardes a todos y muy contentos con un buen invitado esta tarde, muy contentos. Un hombre muy polifacético, muy respetado, muy apreciado. Acaba de asumir la responsabilidad como vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón, pero tiene ya una trayectoria muy amplia, expresidente de Coparmex, expresidente del Colegio de Abogados, y si nos seguimos así toda la tarde, creo que va a estar muy extenso este currículum, pero es el doctor en Derecho, Luis Martín Capistrán. No, pero presidente todavía del Colegio de Abogados. Todavía presidente, sí. Yo creí que ya parece estaba. Que los agremiados no eran que renuncié, ¿no? Bueno, correcto, también presidente. No, se da tiempo para todo lo que le decía aquí Fabi. Sí, mucho reconocimiento con toda esta serie de actividades, doctor. Oiga, pues muchas gracias por la invitación, gracias Violeta, gracias Fabiola por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes para platicar cosas interesantes, ¿no? Hay mucho tema para platicar. Mucho tema, muchas cuestiones que ver porque pues estamos ya en un nuevo gobierno, tanto estatal como federal, pero toda esta pues recomposición, podríamos decir, del sistema político mexicano está todavía como que un poquito desconcertante, llama un poco la atención y todavía no terminamos de adaptarnos. Sí, ya arrancándonos en materia, México está viviendo un proceso transformador pues muy interesante. Lo tradicional, lo de siempre, lo que estamos acostumbrados, se está cambiando todo y de forma muy acelerada. Sí. Inclusive los cambios que se están gestando desde las leyes, desde las instituciones, desde muchas partes, parecería que se venían planeando con anticipación, como si esto ya supieran que iba a pasar, ¿no? Es increíble que 3 días después que toma la legislatura actual protesta, ya empiezan las iniciativas a moverse, y no eran las que estaban en el cajón guardadas, que no se movían, sino era todo un proceso transformador, sí. Que es lo que le llaman la cuarta transformación, que está generando controversia, polémica. Hoy comentábamos aquí fuera del aire el tema de la polémica, la disputa, la lucha frontal que se está dando entre el Poder Judicial de la Federación y el Ejecutivo y el Legislativo. Esa pugna de poderes de nada bueno le deja ni a México ni a los mexicanos, pero hoy amanecimos con la sorpresa de que presentaba la bancada de Morena de la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra un ministro de la Corte, algo que pues desde la época de Benito Juárez no habíamos visto, no habíamos vivido. Los que estudiamos Derecho al Poder Judicial de la Federación y en particular los ministros, los vemos como algo muy respetable, como que la máxima figura del derecho. Sí. Después de lo que digan ellos, absolutamente nada hay arriba, ¿no? Y hoy vemos la lucha de los diputados contra los ministros, y este es solamente uno de los muchos temas que hay de lo que está pasando en este país y de lo que seguramente viene, ¿no? Así es. Doctor, un placer tenerte esta tarde con nosotros y bueno, seguramente mucha gente lo conoce, pero a mí algo que me gusta mucho escuchar tus puntos de vista es que además de un abogado de mucho prestigio, pues eres formador todos los días de muchos jóvenes y también un empresario de éxito que ha sufrido y vivido desde lo que significa generar empleo, pagar un chorro de impuestos y muchas cosas. Los y eso te da... Que es un sí, tema. que, o sea, también todos los empresarios están ahorita así, los que a último día del aguinaldo, ¿no? Es muy distinta la visión y me parece muy integral. Nosotros hemos tenido muchos programas de temas relacionados justamente con el Poder Judicial, hablando de problemas de la familia, de todo lo que sucede cuando los padres se divorcian y demás, y mucha gente nos decía que justamente por falta de presupuesto es que los casos no se atienden con prontitud, con la celeridad que necesita un niño, una mamá, un papá, ¿no? Y ahora platicábamos fuera del aire, aparte de esto que comentas, súper extraño, pues hay menos presupuesto todavía para el Poder Judicial, todo este rollo de que el presupuesto está como extraño, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, doctor? Pues mira, siguiendo la línea de tu comentario, el Poder Judicial naturalmente tiene una problemática de operatividad diaria que va desde la calidad de los jueces, la capacitación, la justicia justa, la aplicación del derecho, los nuevos paradigmas del derecho, la designación de los jueces, de los magistrados, de los juzgados familiares, de muchas cosas
que es la operación cotidiana del Poder Judicial. Esa parte es uno de los temas que siempre se han intentado resolver, pero hoy vemos que eso se está haciendo a un lado y se está desquebrajando el Poder Judicial de la Federación. Es decir, los problemas primordiales de la mamá que quiere pensión alimenticia porque el papá no la da, el de la señora que está reclamando la custodia de sus hijos, el del señor que su inquilino no le paga la renta y de eso vive, esos temas operacionales están quedando en segundo plano. La implementación del nuevo sistema penal, que es un tema que podríamos platicar muchísimo de ello, está quedando en segundo plano porque hoy se está combatiendo la estructura del Poder Judicial. Y cuando hablo de combatir, hablo de que hay una lucha frontal entre los diputados y los senadores y el presidente de la República en contra de los ministros de la Corte. El primer punto muy sonado era que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen un sueldo o ingresos acumulados de casi 650 mil pesos, ¿no? Esos datos no están corroborados, no son verídicos, o sea, no hay una fuente. El ministro de la Corte recibe en el portal de transparencia de la Suprema Corte de Justicia 269 mil pesos. Que 269 mil pesos pues, es muchísimo dinero. Usted que nos está escuchando, que nos está viendo, pues cuánto tenemos que trabajar para la quincena, para el aguinaldo, para pagar las deudas, ¿no? Y nos otorgan el salario mínimo. Sí, correcto. Y a todo tipo de profesionistas casi, ¿no? Porque un recién egresado de ingeniería, de derecho, de comunicación, arquitectura, gana de muy cualquier... poquito. Gana eso, Sí. El mínimo. Correcto. Sin embargo, hay que reconocer lo que es importante. Ciertamente el sueldo, las prestaciones, lo que reciben es una cantidad importante, pero así está planeado el Poder Judicial. Sí. Está planeado que ganen bien, que tengan buenos sueldos, que después de 5 años los jueces de distrito que son ratificados sean vitalicios. Es una garantía constitucional que está en la propia Constitución. El artículo 99 establece la permanencia de los miembros del Poder Judicial. El 116 establece que no se pueden modificar sus ingresos. ¿Y por qué? Porque vamos a pensar un supuesto en donde venga una persona, un delincuente, y le diga al juez, te voy a dar 5 millones de pesos. Y el juez gana 130 mil pesos mensuales y es para toda su vida. ¿Se arriesgará a recibir esa cantidad de 5 millones de pesos? ¿O mejor hace bien su trabajo, procura justicia, ve que la administración de justicia sea correcta y garantiza su permanencia por hacer bien las cosas? Claro. Es parte de la garantía constitucional que así está diseñado. En el 94, cuando se reforma la Constitución y cambia la estructura del Poder Judicial, las garantías, es decir, los procedimientos que se implementaron para que esto funcione y funcione bien, era entre ellos el incremento de los sueldos. Si eso lo llevamos a los estados, como el caso de Veracruz o a cualquier otro estado de la República, y le pagamos mejor a los jueces, le pagamos mejor a los secretarios, le pagamos mejor a los fiscales, vamos a tener garantía de que van a hacer bien su trabajo. Claro. Pero si les pagamos poquito, pues los estamos invitando a la corrupción. Claro. Y hemos vivido muchos años de corrupción, en donde el cambio del 94 a la fecha en la estructura del Poder Judicial es algo que se construyó picando piedra, sudando, implementando muchas cosas, y hoy que está funcionando, la cuarta transformación dice, no lo queremos, no nos conviene, vamos a echarlo a la basura. Y vamos a empezar con una campaña de desprestigio en contra del Poder Judicial. Ya vemos, hay una campaña, ustedes que están metidas en los medios, vemos que hay una campaña sistemática y metodológicamente organizada, ¿no? Sí. Así como la campaña del presidente contra el presidente Peña. El presidente se equivocaba con una palabra y a los 10 minutos ya era viral el asunto. Sí, todo. sí. Hoy contra los ministros de la Corte, hoy contra el Poder Judicial está pasando esto. Descubren algo y eso se lanza como una noticia y rápidamente corre la noticia, la nota rápidamente y se hace viral. Pero la gente del Poder Judicial, que es una parte de lo que comentábamos, gana bien, pero trabaja mucho. Es decir, hay gente que trabaja 10, 12, 14 horas. Es común que entre ellos se casen porque no salen del juzgado. Como médicos. Es común que, no. sí, es común que ahí hagan sus cumpleaños, se unen en el Facebook, que es el cumpleaños de tal, del juzgado tercero de distrito, del sexto. Porque no pueden ir como todos nosotros, claro, vamos a la casa de la abuelita, claro, a partir del pastel y en la tarde nos las tomamos. No, están trabajando permanentemente. Entonces, toman muchos cursos, estudian mucho, están muy actualizados, están en todos los temas que hay que estar atendiendo porque la justicia, el derecho está evolucionando y tienen un gran mérito. Y pues definitivamente, desde el Colegio de Abogados lo hemos platicado muchas veces,
hay que pagarles bien para que esa garantía continúe. En el sector empresarial, si uno quiere pagar a alguien que valga la pena, de calidad, a un buen director, a un buen gerente, a un buen... hay que pagarle bien. Sí. Si uno le paga mal a esa persona, pues no va a estar mucho tiempo, va a renunciar, va a tener otras opciones. Entonces, el tema de los ingresos es importante, pero no es algo definitivo. Ya el ministro presidente de la Corte propuso, por ejemplo, una disminución de 5.000 millones de pesos de su presupuesto. Y el ahorro en la austeridad republicana, esta que están planteando, pues hay una situación que no coincide. El presupuesto de egresos contempla el 1.6% para el Poder Judicial de la Federación. Correcto. Eso pues es realmente poco significativo. Sí hablamos de muchos miles de millones de pesos. Sin embargo, es poco significativo cualquier ahorro que tenga que ver con ellos. Ajustar los salarios, que no ganen 260,000 pesos, igual que ganen 100,000 o 150,000, pero que sea garantía de que van a hacer bien las cosas, ¿no? Claro. De que sea garantía, inclusive hasta quisiéramos que los diputados ganen bien, que los senadores ganen bien, claro, que los fiscales ganen para bien. Para evitar ese diezmo del que se menciona. Claro. Y evitar muchos actos de corrupción que se establecen y que pues a lo mejor son mitos en algunos casos y en otros sí son cuestiones verídicas, ¿no? Porque también tenemos la tendencia a generalizar y no todos, ni todos los abogados pueden ser corruptos, ni todos los maestros, ni todos los, o sea, no todos podemos ser así. Hay gente que es muy honesta, que es disciplinada y que pues muchos de los que nos ven, nos escuchan, pues dirán, sí es cierto, yo no me voy a atrever a recibir tal o cual dádiva, ¿no? Entonces ahí sí como que estamos equívocos con la generalización hacia determinadas profesiones. Pero también, ¿cómo observa esto desde su perspectiva como estudioso del derecho y como otros puntos de vista que puede tener este doctor, en el sentido de que se habla de esta cuarta transformación, pero aplicando lo que hubo en el tiempo de Juárez, porque el actual presidente de la República es admirador de don Benito Juárez, ¿no? Entonces sí, él dice, pues esto no es nada nuevo, ya desde este tiempo se habla de que debe de aplicarse así, establecerse. El presidente de la República gana 100,000 pesos mensuales y no puede ganar nadie más arriba de este salario. Pues bueno, el México de 1800 al México actual es completamente distinto. Considero que las medidas que se implementaron para que funcionaran algunas cosas en aquella época sí deben de aplicarse, algunas, pero otras definitivamente no pueden aplicarse. El México es completamente distinto. Si ustedes recuerdan, en el constitucionalismo mexicano, la constitución que estaba vigente, la de 1836, esa que hizo al general López de Santana, 11 veces presidente de la República, y que lo fuimos a buscar para que regresara, como si fuera el gran personaje, como si no hubiera más, ¿no? Sí. Es como si no hubiera otro mexicano que nos pudiera gobernar. Pues resulta que esa constitución trajo mucho desorden. Inclusive trajo la posibilidad de un pensamiento separatista de la península de Yucatán. Era una constitución centralista, no eran estados, eran departamentos, subdepartamentos, sí, etcétera. Y la constitución de 1857 es cuando Juárez intenta meter orden. Y hoy no podemos comparar el desorden constitucional que teníamos del 36 con el orden constitucional que tenemos con la Constitución del 17, es decir, estamos en otro momento tanto constitucional, tanto de leyes, tanto de economía, tanto de globalización, tanto de tecnología, de educación, de salud, es otro país, ¿no? Y yo creo que al Poder Judicial hay que inyectarle dinero, a la educación hay que inyectarle dinero, a la investigación hay que inyectarle dinero, a la cultura, a todo lo que haga falta, que nos haga crecer como país, que nos dignifique como personas, que genere mejores condiciones a ese pueblo que está pidiendo cosas, pero por supuesto que sí, ¿no? Necesitamos pagarle mejor a los maestros, pagarle mejor a la gente que trabaja en el Seguro Social, en los lugares de salud. Hay que mejorar muchas condiciones, inyectando dinero debe de ser, y no con un programa de austeridad. Creo que ahorrar dinero en el tema de los derroches, los despilfarros, los lujos, eso es muy positivo, pero recortar los sueldos, pues es algo que va a afectar a muchísimas personas, ¿no? Sí. Piense usted que nos ve, que nos oye, si le llegan a recortar su sueldo, pues pegamos de grito rapidísimo. Por supuesto que eso va a suceder. Así es, doctor. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en unos instantes aquí en esta charla con el doctor Luis Martín Capistrán.
agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Otorgarte minutos de diversión. Como si póngase un peso de multa. ¿Y eso por qué? Para que todo sea como siempre. Ya ves. De lunes a domingo aquí en Teleradio Cambio Digital a partir de las 9 horas. Se trata nada menos que de un intento de asesinato. No me diga, ¿a quién intentaron asesinar? A una mujer. Pues ya me... Cambio Digital, tu portal informativo, te ofrece Teleradio, donde disfrutas de amena programación a cargo de especialistas que incluyen temas juveniles, de salud, psicología, deportes, empresariales, análisis político, de cine, temas sociales, vivencias de Alcohólicos Anónimos. Así, desde hace 10 años contribuimos a generar opinión, exponiendo la problemática y las soluciones en diversos temas. Gracias por permitirnos estar en tu preferencia. Continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Ya están con nosotros nuestras compañeras Carolina Eugenio Aragón. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Luis. Hola Carolina, buenas tardes. Y la doctora Verónica Pulido Herrera. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Bienvenida. Bien, pues seguimos comentando esta situación que pues parece de verdad muy insólita, desconcertante en algunos sectores, ¿no, doctor Fabio? Pues estábamos en eso, en el tema del presupuesto, y ni nos fuimos al asunto del Poder Judicial, porque además tiene mucho que ver con los temas que nosotras hemos tocado. Yo me acuerdo en el proceso electoral, el colegio traía la bandera muy clara justamente de pedir el que se diera más presupuesto, el modernizar también al Poder Judicial, muchas cosas. ¿Hay algún seguimiento con los actuales diputados? ¿Hay interlocución? Digo, acaban de entrar, yo sé, ¿no? Pero son los momentos como más importantes, estos temas justamente de la asignación de los recursos y demás. Bueno, el tema del presupuesto es a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, el Colegio de Abogados aquí en Veracruz, en el Estado, estuvo pugnando porque se mejore la administración de justicia en el Estado de Veracruz. Es decir, la dignificación de las instalaciones, el incremento de los salarios. O sea, estamos pidiendo que se le pague mejor a las personas, que se contrate más gente, que se implementen las nuevas tecnologías, y en lugar de que hoy se lleven un expediente de un divorcio, que es un legajo de 600, 800, 1000 hojas, que lo hagamos digital, o sea, que sea en línea, y que pueda hacer esto muy ágil, muy moderno. Se están construyendo 22 ciudades judiciales, 22 edificios.
que aquí nosotros nos preguntamos, ¿será necesario eso o lo hacemos en línea? Generamos 25 monstruos que van a costar dinero, personal, estacionamiento, papelería, energía eléctrica. Los aires acondicionados, por ejemplo, el de la ciudad judicial aquí en Veracruz, no están funcionando bien. Era uno de los problemas que teníamos ahí, que es una cápsula, no tiene ventanas y sin aire acondicionado, a 40 grados, era un vapor, ¿no? Construimos 22 problemas de este tamaño gigantescos o digitalizamos los expedientes y lo hacemos muy ágil, muy dinámico. Pero el Poder Judicial aquí en Veracruz, en el Estado, también estaba pasando por muchas cosas. Recientemente desapareció una sala del Tribunal Superior de Justicia, hay 12 magistrados que están pendientes de designarse, se les pidió la jubilación anticipada, empezaron a desaparecer los juzgados menores, hubo unos cambios también muy raros que se asemejaban a los de la Cuarta Transformación, pero esto no tenía sentido. Posiblemente a nivel nacional tenga un sentido específico todo lo que se está haciendo, pero todo esto que pasaba era donde nos estuvimos inconformando. Y efectivamente, hoy en la vida cotidiana, de todos los días, pues la gente está reclamando muchas cosas, es decir, el Poder Judicial juega un papel muy importante porque es el que busca que la sociedad viva en orden, viva en armonía. Aquel que rompe el Estado de Derecho, el esposo que golpea a la esposa, bueno, debe irse a la cárcel, ¿no? Para que tenga una sanción y no lo vuelva a hacer. El papá que golpea a los niños, el papá que abusa de las niñas, todas esas cosas, el Poder Judicial es el que se encarga de impartir justicia y juega un rol muy importante en lo que es la sociedad. Entonces, si al Poder Judicial lo golpeamos, lo denostamos, lo descalificamos en el Estado, y a nivel federal lo queremos dividir y hacer cachitos y queremos que renuncien y queremos cambiarlo, entonces estamos generando una problemática mucho mayor que la que hoy tiene, que comentamos hace un momento, que es la operatividad. Es decir, toda la problemática de que no funciona bien, de que sea más ágil, de que queremos que sea más pronto, que más... no se está atendiendo esto y se están peleando los poderes. ¿Y para qué se pelean los poderes en un régimen constitucional como es el que vive México, en un régimen republicano como es el que vivimos en este país? Al contrario, deben consolidarse los poderes, deben de ajustarse muchas cosas para cambiar, si son para mejorar, por supuesto. Si hay que ajustar los sueldos, pues que de los que ganan mucho, pues que se ajusten, ¿no? Claro. Sin embargo, necesitamos sueldos buenos que sean la garantía de que no van a hacer pillerías, de que no va a haber corrupción y que no van a sucumbir ante el dinero que algún sinvergüenza les pueda ofrecer, por ejemplo. Entonces, yo creo que a nivel federal, tocando el tema del Poder Judicial, hay muchas cosas por hacer y no conviene ni a México ni a los mexicanos esta lucha que vemos hoy y que se está fraguando. En el Estado necesitamos tomar medidas urgentes, es decir, hay los 12 magistrados pendientes, se necesitan nuevos juzgados, el derecho de familia, que es el más común, el que vivimos todos los días, reclama mucho la participación tanto de la Procuración de Justicia como de la Administración. Tenemos, y ustedes han tenido aquí como invitados a las representantes de los grupos, de los colectivos que andan buscando a sus familiares y que reclaman con justo derecho, con mucha razón, reclaman la Procuración de Justicia como una forma eficiente, correcta. ¿Y qué hacemos? ¿Le pagamos poquito al fiscal para que no trabaje? ¿Le pagamos mucho y le exigimos mucho? ¿No? Son temas que se tienen que atender porque son parte de la vida cotidiana. Claro, maestro. Y por ejemplo, hablando del estado de la justicia y del desarrollo, vemos nosotros que esos magistrados que están, unos jubilados, otros por jubilarse, pues llegaron jóvenes a la esfera de los tribunales superiores, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que se acunan en las facultades de derecho especialistas, que son de renombre, que hacen juicios de análisis que se ponderan en la sociedad, no hay relevo generacional, ¿no? Y de algún modo también ese esquema propicia que por ahí se permeen ciertas cosas de corrupción, de deficiencias, que a lo mejor por estar con la visión a través de la mesa del escritorio y de la oficina y no estar en el campo, no responden a la realidad, ¿no? Yo desde mi punto de vista como ciudadana veo eso de este lado, de las madres de los colectivos, de por ejemplo los amparos que se deniegan por juicios laborales que hemos interpuesto en nuestro caso los maestros, ¿no? Pero desde el punto de vista tuyo que trabajas en ese poder, ¿qué esperan las nuevas generaciones de abogados que están preparados
de los nuevos esquemas de juicios orales, de los conflictos que tienen para poder responder a sus clientes de manera óptima. Sí, la integración del Poder Judicial por parte de la gente que trabaja y la conformación del Poder Judicial por parte de las estructuras que lo integran, tienen un diseño de orden, y ese diseño de orden no hay ningún inconveniente, eso ha funcionado bien. Ha habido un desorden por parte de las personas que le meten mano al Poder Judicial. Cuando un gobernador nombra a un magistrado que es su amigo y que no tiene la trayectoria judicial, que no tiene la academia, que no tiene el conocimiento, que no tiene la experiencia, bueno, seguramente sus decisiones no van a ser las que la sociedad reclama, ¿no? Pero sin embargo hay mucha gente de formación, de muchos años de experiencia, muchos magistrados que son gente que rebasan los 60 hasta 70 años inclusive, pero que fueron oficiales judiciales, que llegaron de intendencia a un juzgado y que hace 45 años, hace 30 años, hace 50 años han desarrollado toda una carrera y una trayectoria de experiencia, de vida, de conocimiento, de actualización, de capacitación y de muchas cosas. La forma está muy bien, el fondo se va construyendo prácticamente todos los días. Si tenemos que hacer algo, sería buscar más que una renovación en la cuestión de edad o una edad promedio para equilibrar. Las personas que han vivido muchos años pues tienen más experiencia, ¿no? Como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces tienen más experiencia, han vivido más cosas. Hay mucha gente joven también que está participando en el Poder Judicial, y esto se va integrando de acuerdo a la ley orgánica, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes que lo rigen, y ahí vamos caminando. Parecería que hoy están bien las cosas, se pueden mejorar muchísimo, muchas cosas, y hay que cambiar otras que sí son lo que la gente dice: oye, ¿por qué voy a presentar una denuncia y no pasa nada? ¿Por qué la denuncia que presento se entrega una carpeta de investigación y pues ahí se queda olvidada, ¿no? ¿Por qué cuando llegó el nuevo sistema penal, que aquí en Veracruz lo aplicamos como que 5 minutos para la hora, ya hacia a punto de vencerse el plazo, por qué todo lo que estaba en investigación antes, que eran miles de causas penales, o miles de expedientes, de averiguaciones previas, las guardaron, les llevaron el rezago, las embodegaron y ahí se quedó el asunto. Y la gente fue, tocó la puerta y era el rezago que se quedó ahí. Entonces la Procuración de Justicia parecería que borrón y cuenta nueva. O sea, si hoy el violador violó, pues ya como vino el nuevo sistema penal, eso ya quedó en el rezago y ahora le vamos a otra cosa, vamos a implementar el nuevo sistema con la oralidad, con esto. Son temas que son graves, que la gente que lo vive dice: hoy no funciona. Una pregunta, entonces tuvieron que actualizar a lo mejor denuncias o nuevas carpetas ante esta situación que estás comentando. No, se quedó guardado y esperando a que prescriban los delitos, que es un tema gravísimo. Y se toca mucho, por ejemplo, eso, ¿no? Es algo que pasa en la vida real, pero que en foros como en programas como estamos comentando cosas sensibles, cosas de la vida real, que si esas cosas las cambiamos, si el diseño lo implementamos de manera distinta, podemos modificar cosas para mejorar, ¿no? Que es la idea. Hoy el Poder Judicial, la Fiscalía están trabajando en el tema de los juicios orales, del nuevo sistema penal, que está también medio complicado. Porque eso también llama la atención y fue muy desconcertante ver que de pronto en la anterior administración estatal se señaló y se dijo: bueno, estas personas deben de estar detenidas y sometidas a un proceso porque saquearon el erario estatal, y de pronto hay un cambio de gobierno y comenzamos a ver que salen, y de pronto decimos: bueno, pues ¿qué pasó? Sí, se supone que van a purgar su condena, pero ahora va a ser desde su domicilio, porque parece que o no están muy bien fundamentadas o que se están apegando más al sistema penal acusatorio, y comienza a desconcertar al ciudadano común toda esta serie de acciones, ¿no, doctor? Sí. Fíjense, así esto podemos platicar muchísimo rato, pero así en resumen, el artículo, cuando se reforma la Constitución, el nuevo sistema penal, el artículo 19 establece 14 causas por las cuales la gente que comete un delito se va a la cárcel. 14 supuestos nada más. 14 nada más. El que roba
no tiene que irse a la cárcel necesariamente. El que viola no tenía que irse a la cárcel necesariamente. El papá que da pensión alimenticia no tenía que irse a la cárcel porque así lo establece la Constitución. Solamente 14 supuestos. Los delitos por los cuales se les juzga en la actualidad a los servidores públicos que han sido muy mencionados y temas muy escandalosos, son delitos por los cuales no amerita pena privativa de libertad. Parecería que la Fiscalía y la administración anterior hicieron todo lo posible por retenerlos, inclusive ajustando el derecho a cierta manera para retenerlos. La sociedad dice qué bueno que eso pase, porque qué triste que gente que hizo actos contrarios a la ley pues esté libre, pero la Constitución lo establece. Pues eso no era así tampoco, ¿no? Las formas, quizás. Sí, no, y el derecho se tiene que aplicar como es decir, no se debe de ajustar a ninguna parte, el derecho tiene que ser justo, claro. Y la justicia también. Entonces, si el derecho es justo, la justicia es justa, el juez pues también tiene que ser justo. Entonces, eso es la aplicación del Estado de Derecho. ¿Qué pasó? Cuando cambió la administración, todos los puntales jurídicos que tenían para decir que no salgan, que no se vayan, pues se desaparecieron, y entonces inmediatamente a través del amparo empiezan a obtener la libertad, porque son delitos por los cuales no se amerita pena privativa de libertad. Inclusive, por ejemplo, el caso Duarte, el caso del Baster Gordillo, la profesora Baster Gordillo fue acusada por uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Y la defensa de la profesora en un juicio de amparo es lo más... ¿qué palabra podemos utilizar para no decir así como que es algo muy que agravia, ¿no? Sí, correcto, es algo muy difícil, en donde la profesora dice en su defensa: a mí me acusan de usar recursos de procedencia ilícita, y no es cierto, el dinero viene del sindicato. ¡Hala! Y efectivamente el dinero viene del sindicato. Y de la tesorería de la Federación se lo dio al sindicato, y el sindicato se lo dio a ella, y ella dispuso de ello, y la autonomía sindical le permitía hacer lo que quiera. Por lo tanto, ¿ahí existe el delito de uso de recursos de procedencia ilícita? No. Entonces ella iba a obtener su libertad sin ningún problema. En el caso de Javier Duarte, el delito por el cual se solicita la extradición al gobierno guatemalteco es uso de recursos de procedencia ilícita. Cuando él le da la instrucción a Tarek, que le dice: oye, dile a Cedesol que nos mande el dinero y con este dinero pagas. Entonces, sí, son 260 millones de pesos que le acusan que dispuso, pero el delito por el cual lo acusó la PGR era uso de recursos de procedencia ilícita. ¿De dónde venía el dinero? De la tesorería de la Federación, de Cedesol local, de ahí a Cefiplan. El dinero estaba perfectamente ubicado. Hay delincuencia organizada, dice la PGR: no, eso no. Vamos a reclasificar el delito, vamos a poner de asociación delictuosa. Ni la asociación delictuosa, ni el uso de recursos de procedencia ilícita ameritan pena privativa de libertad. Y aparte, por ejemplo, vimos cosas que parecían peor que una serie de ficción, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos en los juicios de Estados Unidos cómo no pueden tomar videos del juicio por dentro, y por eso hay gente que dibuja a las personas, claro, y otros reporteros que sacan la narración, ¿no? Y vemos nosotros que sacan en horario estelar, en un canal de mucho público, a la persecución de Karime Macías en Inglaterra con todo y los hijos y todo, que eso agrava la situación, ¿no? Porque no es algo que tenga que ver con un proceso penal normal. Entonces se busca más como el efecto mediático que el efecto justicia, pero en esto pues los más beneficiados son las personas que se agarran de ahí para no ser procesados de justicia, pero los más agraviados somos los ciudadanos. Y con dinero público, porque las investigaciones las hicieron con nuestro dinero. Imagínese, maestra, qué maravilloso sería que se dispusiera del erario público de más de 50,000 billones de pesos. Son tantos ceros que si nos podemos escribirlo no sabemos si tenemos idea, porque perdemos la dimensión, ¿no? Y yo creo que en esta vida o en 4 vidas más, trabajando 14 horas al día, no los vamos a ganar. Aunque nos saquemos 20 veces la lotería seguidos y así, no va a pasar. Imagínense qué maravilloso es que si le atribuyen a usted la responsabilidad de desaparecer 50,000 billones de pesos, vaya usted a estar en la cárcel 3 años y vaya usted a salir libre y no tenga que reembolsar ni un solo peso, porque el delito de uso de recursos de procedencia ilícita no implica la devolución de ni un peso.
Qué maravilloso, ¿no? Maravilloso. Entonces, No, ¿la justicia es hay justa muchos o la justicia es injusta? No, pues que nos nombren a todos Sí, gobernadores, claro. mejor, gobernadores, gobernadoras. Vamos mejor a una pausa. Regresamos aquí a Pluralidades, en esta ocasión con el doctor Luis Martín Capistrán. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. G-Coffee, café de altura, venta de café molido y en grano, galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Teleradio Cambio Digital y la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos en la ciudad y puerto de Veracruz abren un espacio para todas las personas que sienten que tienen un problema con su forma de beber. Escucha las experiencias de quienes han dejado de sufrir. Todos los viernes a las 3:30 de la tarde. Continuamos aquí en Teleradio Cambio Digital, RW Cardel 90.3 de frecuencia modulada. Bueno, pues seguimos en esta charla muy interesante. Bueno, pues es un hombre que sabe de muchos aspectos, ámbito legal, empresarial, catedrático. Bueno, de verdad, felicidades. Gracias, Violeta, al contrario, gracias por invitarme. Bien, Vero. Pues la verdad es que interesante la interpretación, ¿no? Y que vemos a lo mejor, como veíamos ahorita, injusto, ¿no? El que si alguien utilizó recurso público, que no esté el que deban regresar. Entonces decíamos todos, pues queremos tener esa oportunidad, ¿no? Que utilizó recursos públicos, que no tenga que ir a la cárcel y que no tenga que regresar de un peso. Qué maravilloso, ¿no? Y en el tema de los juicios orales, como Estado, en todos, en lo que es toda la cobertura, ¿cómo estamos? Sobre todo para este sistema. Sí, los juicios orales hoy existen en materia penal, y los juicios son así como los que vemos en las películas gringas, así como que el juez, el jurado. Aquí no tenemos un jurado, pero sí el abogado, la teoría del caso la presenta de manera oral, las pruebas y todo esto. Y bueno, nosotros lo estamos implementando
es algo que nos está costando mucho trabajo. Y nos está costando mucho trabajo porque los que son abogados o estudiantes de derecho que nos ven y nos escuchan, nosotros estamos formados por el derecho romano. Y la oralidad en los juicios, como una forma de darle seguridad jurídica a la administración de justicia, es uno de los acuerdos de la firma del entonces Tratado de Libre Comercio. Y el sistema penal es un sistema garantista que se rige por los principios del derecho sajón. Entonces, al abogado lo formamos con la estructura del derecho romano y le ponemos algunas condiciones del derecho sajón. No coinciden muchas cosas, ¿no? A los jóvenes en las universidades no les enseñamos la oralidad, no les enseñamos la expresión, no les enseñamos la neurolingüística, para que cuando llegara el proceso estemos preparados para desarrollarlo, ¿no? Hoy en la Universidad Cristóbal Colón sí les enseñamos todo eso y mucho más. Así que, sí. Ok. Pero no nos preparamos para muchas cosas, y también se lleva a cabo los juicios orales en materia mercantil, que no son muy utilizados. Los propios abogados tienen la disyuntiva de utilizar el juicio oral mercantil o el juicio ejecutivo convencional o el juicio ordinario convencional, ¿no? Y hoy la mayoría siguen utilizando los procedimientos convencionales. Estamos como que un poco reticentes. La oralidad es un tema que procuraría que la justicia sea más rápida, ¿no? En lugar de que armemos un expediente, como decíamos hace rato, y que dure 1 año, 2 años, 5 años. El juicio del café que está frente a la catedral aquí en el puerto de Veracruz duró 20 años. 20 años duró este procedimiento, ¿no? ¿Qué seguridad jurídica puede tener una constitución, las leyes, en un juicio donde una persona que es dueña de un inmueble se lo reclama a quien lo detenta en virtud de un arrendamiento, y la ley le da oportunidad al inquilino de prolongar el procedimiento y utilizar el inmueble 20 años y depositarle moneditas en el juzgado porque era la renta que se pactó hace 20 años, ¿no? Entonces, hoy la oralidad es para que sean los juicios rápidos. Nos sentamos aquí, vamos a juzgar al papá que no da pensión alimenticia. A ver, si no da pensión alimenticia, no. ¿Tiene pruebas? Si las da, si no las da, es usted culpable. Págale a su esposa lo que le debe y váyase a la cárcel 15 días, o váyase a su casa, o a hacer trabajo para la comunidad, etcétera. Es para que sea muy ágil, pero no está siendo así. Porque con la estructura del pensamiento que tenemos los abogados es en base al derecho romano, entonces probamos y reprobamos y pedimos por escrito en el sistema oral, y hay por ejemplo jueces que reciben solicitudes por escrito cuando todo tiene que ser de palabra, escrito y todo, ¿no? Es decir, entonces nos está costando mucho trabajo. De hecho, estamos haciendo un sistema... Es cambiar un paradigma. Un sistema oral, un sistema penal, por ejemplo, medio distorsionado de lo que originalmente plantean los artículos del 16 al 22 de la Constitución. Pero ahí vamos caminando. Nos va a costar mucho trabajo, estamos picando piedra, y seguramente los jóvenes, los chavos que están saliendo de las universidades, que ya salen con esta información nueva, ellos en 10 años, ellos en 12 años van a desarrollar pues todos los instrumentos que están en la Constitución, y que a nosotros los abogados viejos nos está costando un poquito de trabajo adecuarnos a esto, ¿no? Correcto. Pero ahí vamos. En materia de salarios mínimos se habla, bueno, ahora con estas nuevas disposiciones de lo que ha dicho el presidente de la República, pues ahora aumentaron los salarios mínimos y casi se duplican. ¿Habrá capacidad del sector empresarial de llegar a cubrir estas cantidades? El sector empresarial no está pagando el salario mínimo. Hace muchos años que se paga mucho más el salario mínimo. El salario mínimo inclusive dejó de ser referencia, porque ahora están las UMAS, ¿no? Las unidades de medida. El salario mínimo inclusive en las leyes que dicen la multa va a ser de 5 salarios mínimos, ya no, son UMAS, y tiene un valor distinto. El salario mínimo es un referente, sí. Y yo creo que el incremento de 88 pesos a 106 para el 2019, 16%. Ajá, estamos hablando que es algo importante, pero pues realmente poco significativo, ¿eh? Y me atrevo a decirlo esto porque así que decían, el salario mínimo subió en el año de 2016 el 4.3%, y en lugar de que sea de 80 pesos va a ser de 82.5 pesos, ¿no? Y la gente dice, ay, 2 pesos, es una barbaridad, sí, no sirve para nada. Sí. Pero poca gente gana el salario mínimo. Es más, yo creo que ya no hay personas que ganan el salario mínimo, ¿eh? Es decir, no es... Si le preguntamos al señor de la tiendita de la esquina y le decimos, oiga, ¿usted le paga el salario mínimo a su trabajador? No, yo le pago 250 pesos al día.
Y si no le pago eso, no viene a trabajar. Ah, sí, claro. ¿Y cuánto le paga usted a la señora que trabaja en su casa? 300 pesos. Correcto. ¿Y por qué no le pagamos el salario mínimo si es el mínimo? Es lo que establece la ley, porque no es un ingreso que genere condiciones para poder sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, eso quedó rebasado. Por lo cual, si nos anuncian con bombos y platillos que se incrementó el 16% y que hace 50 años nunca había habido un incremento de 2 dígitos, pues estamos en un tema de manipulación de información. ¿Por qué? Porque estamos en lo mismo, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente en desacuerdo de la que simpatiza más quizás con la derecha, con el sector empresarial, porque dice, bueno, quizás para lo que servía el salario mínimo era, pues yo lo doy de alta en mi empresa con esto para que pues sea un poco más baja la carga fiscal. Pero eso es hacer trampa, eso no debe de ser. Las cotizaciones también. Lo que voy es que mucha gente realmente lo hacía y que dicen, bueno, mejor ahora, entonces pues va a terminar siendo peor, no le va a dar al empresario, me voy a arreglar con el trabajador, le voy a decir, a ver, te voy a pagar más, es tu salario, más quizás lo del seguro social, no lo sé, o la mitad. Fabi, Violeta, mucha gente la dice maestra que genera más informalidad. ¿Cómo lo ves? La maestra nos comentó que le paga 300 pesos a la persona que le ayuda en su casa, ¿no? Que está trabajando, su marido también, todo. Si ella tuviera la obligación, y la Corte ya dijo que sí hay obligación de hacerlo, de darle seguridad social a la persona que trabaja con ella, ya no podría entonces tener una persona que le asista y tendría que salir de su trabajo a las 10 de la noche, llegar a limpiar a su casa y hacer comidas a las 3 de la mañana para que mañana coma su esposo, sus hijos. Esa realidad pasa lo mismo en la empresa y pues también hay que aceptarlo. Mucha gente efectivamente da a las personas de alta ante el Seguro Social o todas las prestaciones en base al salario mínimo, ¿no? Esto se hace porque si se pagaran al 100% todas las prestaciones, todos los beneficios laborales, pues a la empresa no le daría, ¿no? Sería como imposible. Serían muy pocas las empresas que podrían pagarlo, que son las que tienen márgenes de utilidad muy, muy buenos. Entonces, el sector empresarial dice, bueno, ¿para qué va a servir esto? Y aquí encontramos una visión completamente distinta. ¿Se incrementa el salario el 16% porque es recaudatorio? Sí. Pues es a lo que voy, pero entonces, no pasará al revés, que la gente empiece a evadir más. Pero fíjate, entonces no que se incrementaba el salario para beneficiar a la comunidad, para que la gente esté mejor, para que el pueblo tenga más oportunidades, o es una medida recaudatoria donde el gobierno, en lugar de cobrar 80 pesos el ingreso, ahora 106 pesos, hay que pagarle más, hay que pagar más seguridad social, hay que pagar más Infonavit, hay que pagar más hay que pagar más impuestos sobre la renta. Sí, es que no son esos pesitos nada más del salario, sino es todo lo que implica, ¿no? Claro, entonces es una estrategia de recaudación, o sea, es una estrategia gubernamental o es una decisión para apoyar a la gente que menos tiene. Ahí se los dejamos de reflexión para que cada quien lo vea bajo su perspectiva, ¿no? Aunque yo creo que esto se tiene que analizar como de una manera integral, ¿no? Porque, por ejemplo, el que anuncien que van a estar en un portal de transparencia todos los salarios de todos los funcionarios públicos, eso me parece correcto, porque va a confrontarnos con la distribución de los recursos y eso nos va a ayudar, porque yo siento que los excesos han hecho que haya capitales de los que andan en los paraísos fiscales, que son sacados por políticos o empresarios que están en los laureles de poder llevarse el dinero del país a esos paraísos fiscales, y si es transparente y moderado y distribuido de manera mejor, lo vamos a orientar al consumo interno, que es el que nosotros aquí en Veracruz nos damos cuenta. No hay circulante en Veracruz, o sea, estos dos últimos gobiernos no aumentaron el circulante, a pesar de que, por ejemplo, el puerto aumentó en millones de toneladas el movimiento portuario. Entonces, bueno, yo que tengo toda mi vida de vivir aquí y que veía cómo se distribuían los bienes con los trabajadores portuarios, con todo la derrama que había aquí en la época navideña, las importaciones. Y ahora vemos cómo no se ve, cómo no se refleja, cómo también hay gente que tiene mucho y hay gente que no tiene nada, y que prácticamente vas al Hospital General afuera y la gente te agradece un pambazo, un atole, y tiene días durmiendo en cartones ahí abajo, ¿no? Entonces creo que viéndolo de manera integral, a lo mejor en otro momento podríamos descalificarlo totalmente,
pero realmente nuestro país está viviendo una realidad crítica, ¿no? Creo que estas posiciones críticas, el análisis, las propuestas, nos van a ayudar a tejer algo mejor, obviamente, porque tampoco podemos confiar en que sea una decisión personal la política que se ejerza en el país, ¿no? Pero sí creo que tenemos que hacer un análisis integral para valorar a lo mejor un punto a mejorar en algo y un punto a comparar para ver el paquete integral, ¿no? Sí, el que se ajusten los salarios de la gente que recibe mucho dinero, eso es necesario, es urgente, hay que hacerlo, no hay duda. Sí, que se les pague bien a las personas que tienen los méritos para ello, también es justo, es correcto, ¿no? Sin embargo, aquí su comentario me llama la atención porque lo podemos ver bajo dos perspectivas. Una, que baje todo para que tengamos un país de pobres, o a la gente que es muy pobre, que no tiene recursos, le generamos mejores condiciones para que tengamos todos un mejor nivel de vida. Y yo creo que esa sería una política muy positiva, ¿no? Vamos a bajar todo para que todos vivamos en la austeridad, en la pobreza, en la tristeza. Y yo creo que no es una buena política. El mundo global reclama que todos crezcamos, ¿no? Es decir, que haya más oportunidades de empleo, que el ingreso del puerto se diversifique, que la retribución de los impuestos de los que los pagamos se distribuyan entre la gente, entre los servicios públicos, etcétera, ¿no? Aquí inclusive el crecimiento nos genera muchas oportunidades. México es un país donde hay mucha desigualdad. En México hay 52 millones de pobres, hay 12 millones de miserables, gente que ayer no comió y no sabemos si hoy llegó el papá con comida a su casa, y los miserables son los que, de acuerdo a la ONU, viven con menos de $1 al día, ¿no? Una familia. Entonces, si hay 12 millones de miserables, hay 52 millones de pobres, pero tenemos al famosísimo Carlos Slim, ¿no? Sí. Que en su oportunidad fue el hombre más rico del mundo. La distribución de la riqueza está de una forma muy difícil. Sin embargo, bajando a todos no es la solución. Al contrario, subir el nivel, o sea, buscar inversión, buscar mejores condiciones. Yo creo que sí. El tema del salario mínimo, ¿estrategia de recaudación o para mejorar las condiciones de las personas? Y yo creo que es un tema que hay que reflexionar. El presupuesto de egresos, comentábamos, Violeta, si queremos mejor de trabajo y trabajo mejor pagado, pues debe haber más empresas que generen más utilidades para que le paguen mejor a los trabajadores. Si todos tuvieran un TAMSA, que en alguna ocasión repartió el 1800% del sueldo de utilidades, lo cual fuera maravilloso, pues entonces tendrían condiciones muy buenas y muy favorables, ¿no? Pero debemos de buscar que se genere todo eso, y ciertamente, hay que buscar que la distribución de la riqueza sea equitativa. Necesitamos un México más justo, donde la pobreza no sea lo que caracterice a la gente, donde la pobreza no sea pues para comprar esperanza, para venderles ilusiones y comprar votos a final de cuentas, ¿no? Y que personas mantengan ahí retenido el poder. Yo creo que si en el presupuesto de egresos, por ejemplo, hay apoyo a la empresa, pues decimos, a ver, ¿qué hacemos? 10,000 millones de pesos para apoyar a través de la Secretaría de Economía programas a la empresa y a los empresarios, y 680,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos, o vamos a poner así, 10,000 para que la gente que nos dé, pues son muchos ceros, 10,000 para apoyar a la empresa, el que tiene que generar empleos, pagar los impuestos, generar mejores condiciones, y 600 para distribuir el dinero entre la gente que lo necesita. Que es importantísimo, porque es gente que hay que apoyar. Sin embargo, hay un desequilibrio importante, pero muy importante, que no perfila el rumbo de lo que queremos realmente. Queremos seguir dándole a la gente más pues dádivas que son para ellos menos oportunidades, o queremos darle mejores oportunidades para que dejen de recibir dádivas y dignifiquen su ingreso, dignifiquen su forma de vida. Si el presupuesto de egresos lo modificáramos tantito, yo creo que se podrían generar mejores condiciones, pero ya está preaprobado entonces yo creo que 2019 nos espera lo mismo, y parecería que los diputados quieren que disminuyan las condiciones de todos. Dice el rector de la UNAM, ya se va a bajar el sueldo, el rector del Politécnico ya se va a bajar el sueldo, todos se van a bajar el sueldo y ahora todos van a comprar menos, y esos diciembres tan bonitos que vivíamos aquí en Veracruz, donde fluía la economía, ahora ya todos... nadie manda una canastita. Nadie, ni siquiera una botella de vino, vaya, de 200 pesos. Qué bonito, ¿no? La galletita, la no sé
Sí, ahora es el queso de bola. Que era una muestra, felicidades. Era una muestra de afecto, de esto. Sí, no por el tema material, sino por lo bonito de compartir. De convivencia. Pues vamos a una pausa, regresamos ya casi para cerrar aquí, porque mire que ha sido muy agradable esta charla con el doctor Luis Martín Capistrán. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Ya estamos prácticamente en el cierre de esta charla. Bueno, pues esperando que para todos los empresarios haya mejores posibilidades, porque pues de ello dependemos, como dice Carolina. No se ve mucho circulante, pero bueno, pues la derrama económica tiene que llegar. ¿Cómo ve, doctor, aquí Veracruz? ¿De verdad para el 2019 podremos tener un mejor estado, más armónico? Pues hay que ser muy positivos. Claro. Hay que ponernos un sol aquí, sí, de esos que dan mucha claridad, mucha luz. Y hay que pensar positivo, hay que decretarlo. A Veracruz le tiene que ir bien. Al gobierno le tiene que ir bien para que nos vaya bien a todos, ¿correcto? Para que los medios de comunicación vendan más publicidad y les vaya muy bien, para que las escuelas, para que las maestras les paguen mejor, ¿no? Para que los abogados nos paguen nuestros honorarios, Pero ahí quiero concluir, pero hay un tema que es muy importante. En Veracruz, la nueva administración, hoy Ernesto Pérez, expresidente Canaco y en Jalapa, secretario de Desarrollo Económico, tiene una visión muy clara de lo que se requiere. Y lo que se requiere es buscar que la gente venga a invertir a Veracruz. Necesitamos que se pongan más empresas, necesitamos que haya más oportunidades de empleo. Esta oportunidad enorme que tenemos del puerto no le hemos sacado el provecho que debe de ser. Es más, de hecho, no vemos los beneficios del puerto todavía, cuando nosotros somos los que lo debemos de disfrutar, ¿no? Con más y mejores oportunidades. Hay que enfocar cosas muy importantes, pero si hablamos de lo local, pues necesitamos una ciudad industrial municipalizada, moderna, ágil, necesitamos vías de comunicación más rápidas, necesitamos un poco de mayor seguridad, o mucha más seguridad. Oiga, es que no es posible que ahora las personas que tan solo van a hacer un retiro de 5,000 pesos al banco, a 2 calles las estén asaltando, les estén robando y en plena luz del día, o a los pensionados que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio están esperando su dinero, a veces no les llega, y cuando les llega también los asaltan y les roban. O el joven que lo asesinaron por robarle el celular al mediodía en pleno centro, y no hay culpables, ¿no? Dejó 2 huérfanos. Pues si generamos mejores condiciones para que la empresa pueda desarrollarse, para que los empresarios puedan invertir, para que se puedan pagar mejores salarios, para que haya más oportunidades de empleo, pues por ahí tenemos que dirigir el rumbo, ¿eh? Es decir, si el joven roba un celular es porque no tiene trabajo. Si el joven está robando en la calle, en el mercado, en el centro, pues es porque seguramente no fue a la escuela, porque no pudo entrar a la escuela pública y no tiene recursos para pagar una privada. Hay un círculo vicioso que tenemos que romperlo en la parte que sea más sensible, y creo que apoyando a la empresa y a los empresarios, y hay mucha gente que no le gusta esto, escucharlo, ¿no? Totalmente. Pero es cierto, o sea, es la gente que genera empleo, es la gente que paga los impuestos, con lo cual se le paga a los políticos su sueldo.
Entonces, es un sector que es muy importante, que tiene una inercia propia, no depende de nadie. El empresariado mexicano, y el Veracruz no es la excepción, camina solo. Van gobiernos, vienen, van, hay mala administración de los recursos, hay corrupción, hay delincuencia, el proceso sigue caminando porque es la naturaleza del negocio. Entonces, si apostamos al inversionista, si apoyamos a la gente que viene a establecer sus negocios, y si buscamos que se generen más empleos, pues vamos a emplear a esos chavitos que están robando, a esos niños que andan en la moto persiguiendo gente y robándolos. Sí, claro. Vamos a atender esa problemática social con mejores oportunidades. Yo creo que ese debe ser uno de los principales enfoques del gobierno actual en todos los sentidos, ¿no? Sí. Para que nos vaya muy bien y pues si nos va bien a todos, pues ahora sí, en diciembre canastas, dice Fabiola, queso de bola, cuántas cosas tan ricas podemos tener. Repostería, que hay unos talentos, ¿verdad? De reposteros aquí en el puerto. Sí. Antes la licenciada recibía muchas canastas de regalo, ya nada. Hartas, ahorita le van a mandar. Que sea de frutas. Oye, ahorita vas a recibir una grandota de cambio digital. Ya, un abrazo. Claro. Pero las serenatas, ¿verdad? Los fandangos, las ramas, que también son cosas que fomentan la identidad y la autoestima de las personas. Cuando la gente se siente bien, atiende a otras cosas, ¿no? Cuando la gente no tiene trabajo, no tiene oportunidad, el aguinaldo no le alcanzó, no le ha llegado a los de 65 y más su apoyo que le dan, pues todo eso disminuye porque pues... Definitivo. Bien, pues prácticamente concluimos, cerramos ya porque se nos fue el tiempo, pero... Así que 2019 positivo, Vamos a trabajar mucho, vamos a dar el esfuerzo doble, claro. Y hay que fomentar todo eso, ¿no? El fandango, el guapango. Las ramas, las tradiciones, que en Veracruz pues es una fiesta viva. En los 212 municipios hay fiestas patronales, hay fiestas para atraer turismo. Ojalá que la titular de turismo pues se pongan muy bien las pilas y trabaje muchísimo para atraer a los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos que tenemos en Veracruz. Hay una cosas gran riqueza, ¿no? Claro, hay gran riqueza. Pues agradecidos las cuatro. Muchísimas gracias al programa por la invitación, gracias por la atención por la amabilidad de su atención y bueno, pues les agradecemos mucho. Gracias al doctor Luis Capistrán que por estar aquí con nosotros en Pluralidades, y la cita es el próximo miércoles. Va a estar muy interesante porque vamos a hablar de toda la labor de Cruz Roja Mexicana Delegación Veracruz. Gracias. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.